muchos años que han vivido juntos, y de golpe las cosas empiezan a andar mal, se empiezan a irritar, no se toleran, tienen muchas cosas en común, tienen hijos en común, una trayectoria en común, una historia en común, una casa en común, pero las cosas empiezan a no ir, y se empiezan a pelear, a irritar, a agredir. Entonces te resuelven ir a un psicólogo, a un consejero matrimonial. Este consejero, después de escucharlos, le dice: miren, ustedes tienen que tomar primero una decisión de lo cual va a depender todo lo demás. ¿Quieren seguir viviendo juntos o no? Si realmente quieren seguir viviendo juntos, si quieren reconciliarse, van a tener que hacer esfuerzos, replantear su vida, corregir algunas cosas. Ahora, si nada de eso va a ser posible, no se puede dormir con el enemigo, sepárense. Este es el consejo que le da el psicólogo a Vilma y Horacio. Y a mí me parece que está pasando algo parecido en la Argentina, en la relación entre el gobierno y las empresas extranjeras. Llevamos muchos años con empresas extranjeras en Argentina. Años, historias, buenas, malas, una larga trayectoria en común casi del origen de la organización nacional. Hoy mismo, de las 30 empresas más grandes que hay en el país, 25 son extranjeras. De las 500 empresas más grandes que hay en el país en el sector industrial, 325 son extranjeras. Entonces, esta es una pareja que lleva muchos años y tiene muchos intereses y que ahora empieza a llevarse mal. Hay agresiones, hay respuestas de ambos lados, el gobierno boicotea a la Shell, le manda a los piqueteros, con Aerolíneas se quiere ir, Aguas Argentinas se quiere ir, es decir, las empresas algunas se quieren ir, otras demandan al Estado argentino, hay demandas muy grandes, enormes, en tribunales internacionales, el Estado argentino no reconoce a los tribunales internacionales, si va a hacer ahora unas audiencias para ver si se fijan nuevos precios además, o condiciones para las privatizadas, y han decidido suspender la reunión porque los piqueteros anunciaron que las van a acercar y a invadir. En fin, están durmiendo con el enemigo, de un lado y del otro. Entonces, yo creo que si van a un psicólogo, les va a decir: miren, póngase primero de acuerdo en algo. ¿Quieren o no quieren vivir juntos? Si quieren vivir juntos, habrá que replantear todo, habrá que renegociar, lo que quieran, pero hay una voluntad de convivencia. Si no, más vale separarse. Entonces, esta es la cuestión que vamos a plantear esta noche, que creo que es la de fondo. ¿Queremos los argentinos o no queremos empresas extranjeras? Porque la primera decisión es nuestra. Una vez que nosotros digamos, vamos a vivir con lo nuestro, no las queremos, nos han saqueado, nos han robado, tienen intenciones, digamos, siniestras con nosotros, cortamos, divorciamos, separamos, se terminó. O si no, digamos, no, es que sin ese capital, sin esas inversiones, no podemos crecer. Entonces, bueno, sentémonos a la mesa y negociemos a partir de la idea de una reconciliación. Me parece a mí que esto es tener en claro las ideas, porque del lado de ellas hay dos categorías de empresas extranjeras, las que están y las que no están. Las que no están ni piensan en venir. Había un artículo hoy en Morales Solana, Nación, que dice, es así. En América Latina hoy, para empresa multinacional, son 3 países: Chile, México y Brasil. Y hay 3 países que no se mencionan más: Venezuela, Bolivia y la Argentina. Eso para las que están afuera. Pero hay muchas que están adentro. Tienen la casa en común. Bueno, ¿qué fueron? ¿Saqueadoras que hay que echarlas a patadas? ¿O aprovechadoras porque no se negoció bien con ellas? ¿O canales posibles de capital para que crezcamos al 8 o al 9% por muchos años y no por 2 años? Esta entonces me parece a mí una decisión que cada argentino tendría que tomar en su propio corazón. Las necesitamos. ¿Queremos que estén o queremos que se vayan? ¿Necesitamos que vengan capitales extranjeros y permanezcan, o podemos vivir con lo nuestro, como alguna vez dijo Aldo Ferrer? Entonces, esto es lo que me parece va a concentrar todas las actuaciones, debates, opiniones de esta noche acá. Y vamos a preguntarnos, no solamente los que estamos acá, sino ustedes a través del televoto, ¿en qué estamos con este tema? Horacio, ¿quiere vivir con Vilma o no quiere vivir con Vilma? Vilma, ¿quiere vivir con Horacio o no quiere vivir con Horacio? Esto primero,
Todo lo demás se puede elaborar de alguna manera. De manera que yo les presento este televoto a ustedes, lo voy a pedir a Fernando Llanelo que lea las alternativas que hemos planteado en el televoto. Para participar del televoto, marque desde su celular *4321. La pregunta de esta noche es: ¿necesitamos de las empresas extranjeras o podemos vivir con lo nuestro? Opción 1, necesitamos de las empresas extranjeras. Opción 2, podemos vivir con lo nuestro. Bueno, yo al final de cada bloque les voy a repetir esta pregunta. Por supuesto, yo prefiero que la contesten en los cortes, ¿no? Porque si no, no miran el programa. Pero en fin, vamos a hacer entonces test en la gente que está con nosotros en el programa y entonces ustedes que están del otro lado del televisor, para que nos pongamos en claro. ¿Qué quieren hacer Vilma y Horacio? Después del corte, empezamos. Grondona, en Hora Clave. Bueno, hoy me acompaña el periodista Jorge Haley. ¿Qué tal, Jorge? Gracias, Mariano. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Y la primera mesa que tenemos esta noche corresponde, como yo les dije cuando venían acá, ellos son el jamón del sándwich. Es agradable comer jamón, pero no que uno lo coman, ¿no? Es decir, son los estacioneros, ¿no? Una palabra que yo aprendí hace pocos días, ¿no? La asociación de servicio, que se armó todo este lío del boicot y los piqueteros y la Shell, etc. Hay personas, hay empresarios que tienen estaciones de servicio sin formar parte de la empresa Shell o de la empresa ESO o de YPF o lo que sea, pero que están sufriendo los embates directos de este conflicto que afecta a pymes, a pequeños empresarios, a trabajadores, ¿no? Y por eso los invité para ver que nos digan cómo están viviendo esta situación, ¿no? Primero tenemos con nosotros a Daniel Soler, de zonas próximas a las mías, de Deró, Bolívar, con 2 estaciones en Deró y en Bolívar, de la Shell. A ver, Daniel, si usted nos dice cómo está viviendo esto. Sí, buenas noches. Buenas noches. Realmente fue una bomba que nos estalló en las manos sin saber de qué sucedía, sin, digamos, tener poco que ver en la cuestión. Lo esencial, digamos, el miércoles con la primera suba, una pequeña merma en las ventas, que es normal en esta circunstancia, pero cuando vino toda la ofensiva del presidente y la ofensiva mediática, esencialmente, o sea, viernes y sábado, ahí las ventas se derrumbaron a un nivel de un 70%. Actualmente quiere retomar, digamos, o sea, hay una pequeña suba, pero estamos en una caída aproximada del 50% en las ventas. Mi situación personal es, digamos, diferente en Deró, ya que nosotros pertenecemos a una empresa con trayectoria familiar, con 61 años ya de existencia en Deró, en la cual hay muchos clientes con mucha historia, muy fidelizados, que en la cual no nos afectó tanto. Pero en Bolívar, que tenemos una estación rutera, virtualmente ha sido devastador, con un 50 o 60% que dan las ventas, que estamos pensando seriamente en presentarnos ante la delegación del Ministerio de Trabajo de la zona para tratar de reducir la jornada laboral de los trabajadores en función de que, bueno, de que la idea es preservar la empresa más allá de estas circunstancias. Ahora, usted, dígame una cosa, señor Soler, ¿usted atribuye esa caída de las ventas a la presión del presidente o a la alteración del precio? Porque supongo que también la gente dice, bueno, voy allá porque es más barato. Sí, digamos, es un pequeño, digamos, hemos tenido diferencias mayores en algunos momentos que el del 2 o el 4% que tenemos actualmente, con una muy leve caída. Obviamente hay una muy leve caída, pero bueno, digamos, mediáticamente tanta, la prensa, los medios orales y televisivos, el presidente, digamos, difundió permanentemente. Uno tenía la sensación como que en algún momento dado, quien ingresaba a una estación de servicio Shell era un poquito como traidor a la patria, digamos, era una cuestión así. Digamos, en plena efervescencia mediática, que era viernes y sábado, las ventas, digamos, el sábado fue terrible, no entraba un auto a una estación de servicio. Ahora, finalmente, los que pagan el pato, por ejemplo, en Bolívar, usted va a pedir la reducción de la jornada laboral. Vamos a pedir la reducción. Quiere decir que la gente que trabaja en esta estación de servicio va a tener menos ingresos o menos trabajo. Así es. O sea, cuando nosotros decimos siempre que cuando se desató esta ofensiva no se tuvo en cuenta a los casi 800
pequeñas empresas que tenemos la representación de Shell, algunas como en nuestro caso casi con más de 60 años. Hay, estimando 10 empleados por estación de servicio, estimamos más o menos que se afecta a la fuente laboral de casi 8.000 argentinos. ¿Sí? Si tenemos en cuenta que por 600 personas de una aerolínea que desapareció, el Estado subsidió otros elementos y no se tiene en cuenta a 8.000 trabajadores o microempresarios que algunos también lo pelean día a día con su familia, digamos, porque en algunas estaciones de servicio son hasta empresas familiares donde los varones despachan combustible y las mujeres se encargan de la parte de job y todo lo que es kiosquería. Así que también nos preocupa este tema y muy fuerte. El señor Ernesto Tursi tiene estaciones en Capital Federal. Son 4 estaciones de servicio en Capital Federal, también de la Shell. También de Shell. ¿Y a usted qué le pasó? Algo parecido, nosotros y algunos colegas también que estuvimos hablando, hubo una reducción de ventas de aproximadamente los primeros días el 60%, y paulatinamente se fue acomodando y hoy estamos alrededor del 35 al 40%. Pero no tengo dudas de que la caída en las ventas fue después de los dichos del presidente, después de los piquetes, después de las amenazas que pudimos recibir a través de los piquetes. Es decir, que la idea que tienen ustedes es que sin esta campaña presidencial hubiera habido una pequeña alteración por los precios, pero no de esta gravedad. No, los precios, cuando se modifican los precios en un 3%, y en este momento hay un pequeño brote inflacionario, y estamos hablando de que dentro de unos días hay un 20, un 30% de aumento en tarifas, cuando nosotros hemos modificado precios al público en un 2-3%, casi no se nota la caída. En líneas generales, las empresas aumentaban generalmente a la vez. Aumentaba nuestra empresa y las competidoras también. Pero aun cuando Shell aumentó un precio del 2% o el 3%, casi no había caída en las ventas porque tenemos clientes fieles. Evidentemente, una caída de golpe del 70% es originado por otras causas. ¿Y de alguna manera la amenaza, por llamarla así, piquetera, jugó en todo esto? ¿Creó un clima? ¿Agravó o fue para ustedes circunstancial? No es circunstancial, agravó la situación. Inmediatamente que se terminó con las palabras del presidente, ya había estaciones de colegas que habían sido prácticamente tomadas, con una eficiencia total. En 15 horas se habían pegado afiches en todo el centro de la capital federal. Digo eficiencia porque se creó la imagen, se imprimió el afiche y se pegaron. 15 horas es bárbaro. Es difícil pensar que fueron una mera coincidencia, digamos. No hay coincidencias. Y los mensajes son muy duros para una empresa. Y un poco voy a la encuesta que usted está haciendo, que recién la acaba de largar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta empresa, que hace 90 años que está en el país, y es criticada así inmediatamente por el presidente, quién sabe, a corregir un poquito la cifra, entre personal directo e indirecto, la compañía debe tener 14.000 personas. Digamos que el 99,8% son argentinos. Entonces, cuando hablamos de compañías internacionales que queremos que vengan, no fue el mejor mensaje para que vengan. Y además, si vienen, no tenemos que olvidarnos que incluso a mí, que si bien soy comerciante independiente, me da trabajo una compañía internacional, y a los otros 14.000 también. Entonces, no es solo nada más que una compañía internacional que además viene con su gente. Es decir, nos da trabajo a muchos argentinos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes, mucho cuidado con los piquetes, mucho cuidado cuando decimos el líder de los movimientos, que, bueno, además tendría que cuidar, que es un diputado provincial, el señor Delía, y lo respeto en cuanto a los movimientos que puedan hacer, de decir que, bueno, que las compañías compran el barril a $5 de crudo. En cualquier diario se puede ver que hoy está 55, 56, 57 dólares. Esos mensajes de parte de los responsables de un país se tendrían que manejar con sumo cuidado. Si nos consiguen barriles a $5, creo que acá con el colega y con otros colegas les compraríamos 1 millón de barriles a Delía y hasta le pagaríamos una buena comisión. Jorge, ¿alguna pregunta al panel? Me quería sumar un poco a lo que estaban comentando, Mariano, porque justamente los datos que más o menos tengo es que la compañía Shell de las estaciones, más del 70%
son de dueños argentinos. O sea, empresarios que podrían haber tomado la plata, la habían podido poner en un plazo fijo, haber comprado dólares, haberla llevado afuera, sin embargo, apostaron por el país. Yo la pregunta que tengo es, ¿se escuchó en estos días la posibilidad de hacer algún reclamo judicial? Porque, naturalmente, esto no partió, digamos, de una caída de mercado natural, sino fue más bien inducida. ¿Esto se sigue evaluando? ¿Qué se está pensando? Pero en este momento no tengo alguna información de la compañía, supongo que están trabajando fuertemente en esta semana, inclusive para dar cierta protección a los colegas que de un día para el otro vieron caídas en sus ventas del 60%. Cuando hablamos de esto, a algunos le trae problemas financieros, no solo económicos al corto y mediano plazo, sino financieros inmediatos. Cuando alguien emitió un cheque para pagarlo mañana o pasado y cayeron las ventas, ¿quién cubre ese cheque? Entiendo que la compañía debe estar trabajando en algo de esto, entiendo también que está siendo muy cauta, evidentemente la palabra de un presidente, bueno, habrá que respetarla, no compartirla y hay que respetarla, y creo que están siendo muy cautos, quién sabe, yo soy un poco, puedo reaccionar más porque me están tocando muy de cerca, y bueno, además tenemos empleados que no sabemos cómo puede terminar esta situación. Más allá de la caída de hoy, esto evidentemente nos va a llevar a una caída en el mediano o largo plazo y muchas de las estaciones están en un límite, están en un punto de venta que cubren sus gastos y tienen muy poca ganancia. Más allá de este 60, 50, 40% que estamos hoy de caída, si nos queda nada más que una pérdida del 15 o 20%, que digo nada más porque arrancamos el 70%, ese 15 o 20% de pérdida que hay en las ventas va a hacer que 400 estaciones de servicio pasen a tener pérdidas directamente. Bueno, eso es lo que supongo que estarán evaluando también en la compañía, pero bueno, 400 estaciones de servicio implican 4.000 personas además, ¿no? Yo Miguel García, ¿no? Manuel, porque yo puse ML, Manuel. No, es MC. MC, sí. Manuel Carlos García, sí. Tiene presuntamente una visión más amplia, porque él es presidente de AESI, que es una coordinadora de 900 estaciones de servicio en el país, ¿no? La pregunta es esta, porque pasa mucho con los argentinos, ¿no? Usted vio cuando quisieron que nos pusiéramos cinturón de seguridad, duró una semana y chau, ¿no? Entonces uno dice, ¿no será también una especie de urticaria de una semana, 10 días, y de acá a 10 días nos olvidamos todo y estamos en otra pelea, no sé cuál, o es algo que puede herir más profundamente al sistema? Mire, Mariano, creo que mis colegas han sido muy claros. Evidentemente, las consecuencias que trajo esta desafortunada recomendación del presidente está haciendo estragos en sus propias estaciones de servicio, ¿no? Pero yo, como dijo usted, voy a ser un poco más profundo. Todos sabemos que en la Argentina, desde hace 12 años atrás, después de la desregulación, entró a funcionar una concentración oligopólica cartelizada. ¿Qué hizo? Justamente estragos con los precios. Y fíjese usted lo curioso de todo esto. Cada vez que aumentaba el crudo, aumentaban los combustibles en Argentina. Pero cuando el crudo bajaba, la nafta no bajaba. Y aquí está, en este gráfico, lo vemos bien clarito. Si quieren ver, yo de acá no veo bien nada de eso. Bueno, pero acá dice que en enero del 91, YPF vendía un litro de combustible a 48 centavos con un barril de crudo de $24. 10 años después, Repsol YPF vende el litro de combustible a $1, ¿no es cierto?, con un barril de crudo de $20. Es decir que acá se produce la acumulación de precios. Cuando sube, subo, pero cuando bajo, no bajo. Prácticamente el doble. Perdón, le hago una pregunta de sí. Ignorante que soy, ¿no? Sí. Pero últimamente ha estado subiendo como loco el petróleo y no ha subido la nafta en Argentina. Yo estoy hablando de los primeros. Después vamos a conversar del tema. No digo, porque después no vale 20, vale 50 y pico. Sí, estoy de acuerdo. Y entonces, ¿cómo pero yo es lo que estoy señalando acá es que aquí ha habido una falta de presencia del Estado en el mercado para disolver la concentración oligopólica que hoy funciona a las mil maravillas. Que no se puede aumentar el combustible es otro tema, pero funciona una concentración oligopólica que en otros mercados
Rondona, nuestros mercados, están muy atentos a estas concentraciones que acuerdan precios. Fíjese lo que pasa en Europa, en el mercado común europeo, en la Unión Europea, que está vigilado el mercado desde Bruselas por la Comisión Antitrack. Cuando detectan acuerdos de precios, como en este caso hace un par de años se detectó en Italia, ¿no?, que acordaban precios, por casualidad, la empresa Shell, la empresa ESO, la empresa Abgir y otras más. La Comisión Antitrack impuso multas de 250 millones de dólares por acordar precios y perjudicar a los usuarios. Aquí está. Manuel, le hago una pregunta puntual, Mariano. También hay que reconocer que en este gráfico que recién nos mostraba, usted mencionaba que faltó la presencia del Estado. Yo casi irónicamente diría que el Estado tuvo mucha presencia, porque los aumentos del impuesto a la transferencia de los combustibles en la década del 90 también fueron impresionantes. O sea, hoy por cada litro de nafta que compramos, el 52% es impuesto. O sea, el Estado ha, digamos, tomado una tajada realmente enorme, y me parece que en esos valores está incluido el ITC, que quizás desagregándolo... No se crea que es así. Yo le voy a mostrar a usted que en el año 91 el Estado se quedaba, acá lo tengo, este es año, pero no lo digo porque si no, no. En el año 91 el Estado se quedaba con el 67% de un litro de combustible. En el 2002 el Estado se queda con un 45% del componente impositivo. ¿Se da cuenta? O sea que esto no justifica, digamos, para nada que funcione un oligopolio. Los oligopolios, en definitivas, son veneno para la economía libre. En la economía libre lo que sustenta la economía libre es la libre y sana competencia. ¿Qué es lo que se enumera? Yo le hago una pregunta un poco al panel, sí, ¿no? Pues debido a mi ignorancia en la materia. Si hay 4 compañías, porque acá básicamente hay 4, ¿no? Son digamos, YPF, Petrobras, Shell y ESO. Sí. Si hay 4 empresas que son las que tienen la inmensa mayoría de estaciones, ¿es realista pensar que van a competir entre ellas o inevitablemente van a hablar entre ellas y van a poner... ¿Qué pasa cuando hay 4 empresas y no, por ejemplo, en la Hacienda, que yo conozco un poco más, hay miles y miles de productores? Entonces ya no se van a poner de acuerdo los miles y miles de productores para decir el novillo vale tanto. Pero cuando son 4, ¿cómo se hace? Si me permite, no puedo responder si se ponen de acuerdo o no las empresas, no está a mi alcance. Lo que sí puedo aclarar es que hay empresas que son integradas y otras que no. Y esto quiere decir que algunas empresas que incluso no tienen venta al público son las que extraen el combustible. Sí, algunas que tienen venta al público, caso Repsol YPF, caso Petrobras, extraen, refinan y venden. En el caso de uno de los competidores ESO y en el caso de la empresa que nosotros representamos o trabajamos, Shell, no extraen el combustible, con lo cual tienen que comprar el combustible a estas empresas. La formación de precios por estas 2 empresas quedan bastante relegados y en manos de estas 2 empresas. Hoy Repsol YPF está funcionando muy bien en el país en cuanto a que el barril de crudo, como usted dice, está a $57 y gran parte de eso lo puede estar exportando. Parte lo vende al mercado interno. Por ejemplo, sí. Repsol YPF, sí. En el mundo está a $57. Sí. ¿Ellos a cuánto se lo venden a ustedes? No puedo manejar esa cifra, pero por supuesto que de acuerdo. Es importante, tiene un 45% de retención, que parte va para, digamos, tiene retenciones móviles el crudo en este momento. O sea, a medida que aumenta, por eso en su momento... Que a usted no le llega a 50. No, pero digamos, cuando sube, ayer le subió lo que sacó en su momento Shell, que le subió un 9.7%, y pudo transferir solamente 3% en los precios de venta al combustible. Entre 32 y 34 dólares. Entre 32 y 34 dólares es lo que se paga más o menos en la Argentina. Pagan $20 menos que en el mercado. Prácticamente $20, sí. Pero ha aumentado en este trimestre el 10%. 9,7. Mariano, yo creo que acá lo que tiene el papel fundamental del Estado
es ordenar el mercado cuando el mercado no funciona acertadamente bajo las reglas de la competencia. Y para eso tiene instrumentos. Porque el decreto 1212 dice bien claro, cuando se regula la actividad petrolera y vamos a la economía libre, ¿no es cierto? Dice en el artículo 2, objetivos, competencia, las autoridades promoverán la existencia de una franca y leal competencia en igualdad de condiciones para todas las empresas que actúan en el sector, estatales y privadas, en beneficio del interés general y de los usuarios. Bueno, esto yo es lo que les digo, aplicar. yo me parece que el mercado perfecto está formado por miles de productores, no por 4. Este es el mercado perfecto. Estados Unidos. O sea, muchos Estados Unidos tiene, fíjese, 200.000 estaciones de servicio. Claro. Nadie tiene más del 7,39% de los puntos de venta, bueno, y esta es la sigo. Yo les agradezco muchísimo. En el próximo bloque vamos a llamar a corresponsales que están trabajando en Buenos Aires para ver qué impresión está produciendo todo este conflicto que vivimos nosotros afuera, cómo lo están mirando desde afuera. Ellos están acá, pero tienen sus vinculaciones con sus matrices, digamos, y nos va a dar una impresión, un español, un brasileño, un americano, etc. Les recuerdo, antes de ir al corte, el televoto que estamos todos empeñados esta noche. Vamos a repetirlo, Fernando. Para participar del televoto, marque desde su celular *4321. La pregunta de esta noche es entonces, ¿necesitamos de las empresas extranjeras o podemos vivir con lo nuestro? Opción 1, necesitamos de las empresas extranjeras. Opción 2, podemos vivir con lo nuestro. Bueno, ya volvemos. ¿Se acuerdan ese verso de Machado que decía, el ojo que ves no es ojo porque lo veas, es ojo porque te ve? Entonces, en todo este conflicto que estamos, todos estos líos, pensamos que nosotros somos el único ojo, lo único que tenemos que mirar qué pasa, pero nos están mirando también. Nos están mirando de afuera, hay otro ojo que nos ve. Entonces yo pedí a algunos corresponsales que están en Buenos Aires, pero que no trabajan para empresas de Buenos Aires, que nos digan un poco toda esta cosa que nosotros vivimos tan apasionadamente los argentinos en materia de la relación con las empresas extranjeras, si se van, si se quedan, si saquearon al país, si fueron beneficiosas, qué hacer con ellas, cómo se ve desde afuera, ¿no? Tengo acá a mi derecha a Jorge, a ver si lo veo bien, Jorge Marí Rodriga. Estupendo. Estuve bien, lo repetí varias veces en casa, que él representa al diario El País. Ustedes saben que el diario El País es el diario más prestigioso de España, y bueno, y España tiene mucho que ver con toda esta discusión que estamos teniendo con motivo de la gran inversión española que hubo durante los últimos años, en los 90, ¿no? Así que le pediría a Jorge su impresión, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo en el país, en España, toda esta serie de conflictos que estamos pasando en la Argentina en materia empresaria y económica? Yo diría que se está viviendo de una manera un poco ambivalente, porque por un lado es cierto que España tiene, o hay empresas españolas que tienen intereses en Argentina, pero por otro lado no es menos cierto que también pesa mucho la vinculación histórica de los dos países. En España hay todo el mundo, independientemente de su edad, es consciente de que Argentina ayudó mucho a España cuando España era un país absolutamente paria de la comunidad internacional. Y hay una ambivalencia porque, claro, uno tiende a defender lo suyo y hay veces que se ven imágenes de que parece que la inversión española en Argentina tuviera la culpa de algo. Fundamentalmente la impresión que da es que Argentina está a punto de dejar pasar un tren muy importante. En el mundo se está produciendo una deslocalización empresarial que va fundamentalmente dirigida a países de Asia, Indochina y también a países del este de Europa, porque hay una, digamos, estabilidad y seguridad que da su ingreso en la Unión Europea. Y Argentina tiene materia prima, digámoslo así, para poder subirse a este tren. Y son este tipo de conflictos y de problemas lo que a lo mejor, en cierta medida, puede desanimar la inversión, ¿no? Y desde España lo que se ve es que hay un tren que Argentina tiene potencialidad de sobra para subirse y subirse al desarrollo y ser una nación del primer mundo, porque
En este país se tiende a decir mucho que esto es el tercer mundo. Esto para nada es el tercer mundo, ¿no? Lo que es cierto es que sin inversión extranjera, claro, se puede vivir, pero se puede vivir en algunos países cuyo modelo, desde luego, no es el que aspira ni el pueblo ni el gobierno argentino. Ahora, yo tengo entendido, Jorge, que la Argentina unos años fue, casi diría, el país que más atrajo a la inversión española, y ahora esa posición quizá la esté ocupando Brasil en América Latina. ¿Ha habido un desplazamiento estratégico de la inversión española en esta comparación entre Argentina y Brasil? Es posible. Es cierto también que en España está ocurriendo algo que a lo mejor en Argentina no se conoce. En España, por ejemplo, entre el año 2000 y el 2003, la inversión extranjera cayó en un 65%. Es decir, las empresas españolas también están redimensionando y redireccionando sus intereses y sus estrategias. Y no cabe duda que, aunque el director gerente del Fondo Monetario Internacional haya veces que se ponga un poco pesado con el asunto de la seguridad jurídica y de la estabilidad, pero es cierto que hay países que, independientemente del gobierno que tengan y del signo que tengan, siguen una línea recta, una línea ascendente, y Brasil es uno de ellos. Brasil generó mucha incertidumbre en la llegada de Lula y enseguida su principal misión fue tranquilizar a los mercados internacionales. También es cierto que a lo mejor la imagen que se está proyectando fuera de Argentina no responde a la realidad. Es decir, es muy probable que, a pesar, digamos, de las veces que el presidente Kirchner se pueda enojar, en Argentina hay una estabilidad y una seguridad. En cualquier caso, efectivamente, la batalla de la imagen a lo mejor no la está ganando Argentina. Ahora, cuando uno piensa en algunos protagonistas españoles, ¿no? Evidentemente, Rato, que ahora maneja el Fondo Monetario, fue ministro de Economía de Aznar. Entonces, es una posición. Rodríguez Zapatero es otra posición. El paso de gobierno de Aznar a Zapatero y el desplazamiento, digamos, de Rato al Fondo Internacional, ¿qué representa para nosotros? ¿Es un progreso? ¿No importa nada? Bueno, yo quisiera aclarar en primer lugar que en materia económica Argentina es bastante más soberana que España. Es decir, los países de la Unión Europea han cedido gran parte de su soberanía en muchas materias, y la principal de ellas en política económica. Ahora mismo el gobierno del doctor Kirchner tiene una serie de recursos que el primer ministro español no puede manejar. El paso digamos, de un gobierno a otro sí que ha significado una política de gestos, y los gestos ya sabemos que muchas veces implican algo por debajo, ¿no? Zapatero ha venido a la Argentina, cosa que creo que el anterior primer ministro español no hizo. Mañana está aquí el ministro de Trabajo español. Es decir, hay unas visitas constantes y, sobre todo, hay un mensaje a las empresas, que por otro lado yo creo que las empresas que han invertido su capital aquí tienen asumido que no es bueno para nadie, ni para Argentina, ni para España, ni para nadie, dar la imagen de que se quiere llegar y hacer dinero fácil y salir corriendo, sino que tiene que haber un compromiso firme, porque al fin y al cabo la globalización significa que lo que es bueno para unos es bueno para otros. No sé, Jorge, ¿querés hacer una intervención? Yo quería consultarte. Esta semana se conoció un informe que elaboró la CEPAL sobre la situación en América Latina, fundamentalmente sobre el tema de inversiones, la inversión extranjera directa, que seguramente después nos van a contar que Brasil se llevó todo, o sea, casi actuó como en el casino, o sea, ganó la banca, se llevó más de la mitad de las inversiones directas a la región. Este documento advierte que uno de los principales problemas que tiene la región es el tema de los posibles problemas energéticos, no solo para la Argentina, digo, no es que esto sea exclusivo de la Argentina, sino que va para Brasil, va para los propios chilenos, que tenemos, no por nada, una discusión. ¿Hay noticias respecto de qué va a hacer hacia adelante, sobre todo las grandes empresas españolas que más pusieron? Porque da la sensación de que la relación política es muy buena, pero está claro que acá se necesita más plata para poder seguir creciendo, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay que desvincular un poco la relación política de la relación, que en una economía de mercado, además, si no es una economía dirigida, el gobierno puede decir lo que quiera y las empresas actuarán según sus propios intereses. En cualquier caso, hay cosas que son evidentes. El 80% de las reservas petrolíferas que tiene Repsol y YPF están en Argentina, y si Repsol, digamos, que mañana dijera que se va de Argentina, pues pasaría a ser una importantísima compañía mundial a ser apenas una del mercado local europeo y de tamaño más pequeño, ¿no?
Yo creo que las empresas españolas o las empresas, digamos, argentinas participadas por capital español van a seguir como están, pero tiene que resolverse una serie de problemas importantes como es la negociación entre el gobierno y las empresas extranjeras. También hay un problema al principio de actitudes, ¿no? Parece, efectivamente, como tú bien has dicho, al final los números es lo que cuenta, pero también las actitudes y los gestos. Y yo creo que en ese sentido un poco de distensión por ambas partes pues no estaría mal, ¿no? Unos no tienen, a lo mejor en la carrera de yo te llevo al tribunal, yo te llevo a la audiencia, pues no contribuye a nada, ¿no? Marina Guimaraes es corresponsal de una agencia de los Estados de San Pablo, que es el diario más importante del Brasil. Y yo estaba mirando a Marina, pensaba que tengo que preguntarle ahora que una de las grandes 4 empresas petroleras de la Argentina es Petrobras, ¿no? Porque Petrobras era Pérez Companc antes, Pérez Companc metió Petrobras. Entonces ahí, Brasil, yo ya no sé cómo está Brasil, no sé si es un país receptor de capitales o un país capitalista en la Argentina. Pero ¿cómo están viéndonos a nosotros, nuestros primos hermanos? Mira, un poco ambivalente también, como dijo el compañero. Pero yo estuve hablando con un gran empresario brasilero acá en Argentina, de una gran empresa, que me dijo lo siguiente: el empresario a la hora de definir su inversión no se guía porque el presidente se hizo el puchero o se hizo un discurso o se hace un discurso para los electores. El empresario mira las oportunidades de negocios, y las oportunidades de negocios en Argentina existen, están. Y el hecho de eso es que Petrobras, por ejemplo, es una empresa que va a seguir invirtiendo en Argentina, tiene planes muy ambiciosos. Este año, por ejemplo, va a empezar con el tema de la exploración en aguas profundas, que es algo que Argentina nunca lo tuvo con el know-how que tiene Petrobras, que es una de las empresas más importantes en esta exploración. O sea, entonces yo creo que los brasileños van a seguir invirtiendo en Argentina, y no es porque el presidente es un duro, ¿no?, que hace discursos de boicotes contra las empresas privadas. Claro, yo creo que lo emocional, digamos, en esta relación entre los argentinos y las empresas, es la relación entre 2 caracteres diferentes, ¿no? Es decir, el argentino es más emocional. Kirchner sale, va a la Shell, se pelean, a los piqueteros, esta es la Argentina. Pero una empresa, cuando toma una decisión, mira los números. Es lo que usted está diciendo usted. Si los números apuntan en buena dirección, ¿no?, es como más frío, ¿no? Seguro. Este empresario incluso me dijo otra cosa, que aunque mira los números y que van a seguir invirtiendo, que tiene sus planes de inversiones acá, no quiere ser maltratado tampoco. ¿No es cierto? Yo creo que hay una cierta falta de inhabilidad política al llevar los hechos, para enfrentar los hechos de este gobierno, ¿no? El gobierno tiene una cierta inhabilidad política, lo que llamamos en Brasil de juego de cintura. O sea, no sabe moverse de una forma que no genere en contra suyo. Ahora, por ejemplo, supongamos que este gobierno no tenga cintura, cosa que es una hipótesis bastante probable, ¿no? El hecho de que no tenga cintura afecta a una especie de solidaridad empresaria. Por ejemplo, Petrobras, ya que estamos hablando de Petrobras, ¿la afecta a Petrobras la manera como trataron a la Shell? Dice, bueno, acá esto se va, no ocupa un lugar, o al contrario dice, oye, me lo están tratando mal a los empresarios. ¿Cuál es la reacción? ¿Usted evalúa en un empresario brasileño? El empresario no es emocional, no piensa con el estómago, ¿no? Sí. Que es la emoción, con el corazón, con esta cosa. El empresario no va a tomar dolores de otra empresa, pero por supuesto queda más atento. Este empresario que me dijo que no quiero que nos trate mal fue por una reunión que hubo en la Casa de Gobierno, donde el presidente, doctor Kirchner, los trató mal, ¿no? De una forma... No le puedo creer, ¿en serio? Nunca, es la primera vez que escucho una cosa así en Argentina. De una forma un poco más grosera, ¿no? Digamos así. O sea, ahora, lo que pasa es que Brasil abarca las inversiones. Esta pelea entre Argentina y Brasil siempre va a haber, y no es por el discurso del presidente. Yo creo que más allá de la inseguridad jurídica que los economistas hablan, que la prensa habla,
porque haya visto que China también tiene inseguridad jurídica. Sin embargo, hay un aluvión, ¿aluvión? ¿Se dice? Aluvión de inversiones en China. Entonces no es la inseguridad jurídica solo. Yo creo que hay un contexto y hay que tomar en cuenta la cuestión de la escala de producción. Eso siempre va a pesar en una grande empresa cuando ven a Latinoamérica, a la región. Quiero invertir en Latinoamérica. Bueno, la escala de producción es determinante. Me parece que si pensamos que la necesitamos, la van a conseguir ellos. ¿No? Jorge, una pregunta a los que están. Yo quería por ahí agregar un par de datos que me parecieron interesantísimos sobre el tema de Brasil, ¿no? Me parece que Brasil hoy es uno de los modelos de la región. O sea, tiene un presidente que llegó, digamos, ni siquiera del socialismo, o sea, llegó del sindicalismo. Era un hombre muy duro. Sin embargo, me parece que hoy la gestión de Lula creo que es el modelo a seguir en toda Latinoamérica. O sea, Brasil y Chile hoy son los dos grandes captadores de la inversión. Como dato, digamos, contundente, el año pasado, Mariano, llegaron a la región 34.000 millones de dólares. Inversión extranjera en América del Sur. Bueno, 18.000 millones fueron a Brasil. A Chile fueron 7.600 millones. ¿Sabes cuánto nos tocó a nosotros? 1.800 millones de dólares. O sea, Brasil, 10 veces más inversiones que nosotros. Creo que es una señal y a veces por ahí, más que pregunta, creo que muchas veces nuestros propios gobernantes deberían mirar mucho este modelo, ¿no? Porque estamos hablando de un Brasil que venía de una política muy ortodoxa, que los mercados tenían miedo. Yo he visto la devaluación del real minuto a minuto cuando ganaba Lula y hoy tenemos un real que vale 2.70, ¿no? Y si sigue así va a volver a 2.50 en cualquier momento. ¿Me permites una observación? Es justo este punto que digo del juego de cintura, que es saber negociar, es poder ser flexible, ser duro, pero ser flexible al mismo tiempo, ceder donde hay que ceder y amenizar donde hay que amenizar. Claro, porque a veces se confunde dureza con firmeza. Son dos cosas distintas. Exacto. Ahora, David Haskell, que está acá con nosotros también, él representa a un grupo de medios muy importante de Washington, el Bureau of National Affairs. Y acá se da un poquito esta impresión que daba Jorge también, porque no es solamente lo que yo veo, sino cómo me ven, ¿no es cierto? Y esto que había dicho Morales Olave en La Nación, de que hay 3 países al que los ven para invertir, y estas cifras de Jorge lo avalan, que son Brasil, Chile y México, y hay 3 que están afuera de la mirada, que son Venezuela, Bolivia y la Argentina, ¿no? Esa es la impresión que se recoge desde Washington, que hay esta especie de diferenciación entre países de América Latina. Sí, es así. Y creo que es así en buena parte, sobre todo en el caso argentino. Me llamaba la atención cuando recién escuchaba a mis colegas cómo el estilo argentino por ahí es mejor recibido en Brasil y en España de lo que es en Estados Unidos, donde no hay ambigüedad, donde hay mucha más preocupación en las empresas. Creo que eso se apoya sobre 2 cosas básicas. Uno, que bueno, sabemos que la sociedad americana se maneja mucho más por la imagen, sea por su industria cinematográfica, por ejemplo, y además porque está mucho más lejos tal vez. Con España tenemos los lazos de hace tanto tiempo, con Brasil, hermanos, un país al lado del otro, nos conocen más, saben que si por ahí subimos el tono de voz, pero está todo bien. El empresario americano es muchísimo más perceptivo al estilo, al modo, a los gestos. Los preocupa mucho las estridencias del gobierno. No cuestionan para nada, como me pareció que muchas veces tendemos a pensar, los contralores del gobierno. Contrario a nuestro pensamiento, yo lo he podido observar de cerca. Allá el gobierno tiene una presencia muy fuerte en la supervisión de cómo se manejan las empresas. Se les escapan cosas, pero tienen los mecanismos. Entonces, aceptan, esas son las reglas de juego. No les molesta que estemos mirando las empresas. Sí los asustan piqueteros, bloqueos, boicots, un presidente que se lo ve
y que de alguna manera creo que no es importante si están vinculados o no, se lo percibe como vinculado a los piqueteros y se lo percibe cerca de un hombre como Chávez, que para ellos no es muy simpático y se ven con preocupación si se habla de que si ponemos a Cuba o no dentro del Mercosur. Entonces, sí, la forma, el modo, el estilo que ha adoptado el gobierno cae muy mal y creo que se nota en los resultados, ¿no? Estamos hablando de fuertes inversiones de España, fuertes inversiones de Brasil. Eso no está pasando con Estados Unidos, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que yo quería hacerle a David. En los 90, acá vinieron cualquier cantidad, creo que vinieron 170.000 millones de dólares, una cosa brutal, pero fueron sobre todo europeos los que vinieron acá, españoles, ¿no es cierto?, italianos, franceses, alemanes, y hubo relativamente muy poca inversión norteamericana en esa década acá. ¿Usted tiene alguna idea de por qué fue esa diferencia entre unos y otros? Yo lo que puedo más bien es transmitir las quejas del empresario americano, que básicamente su queja era: esto no se manejó con la transparencia que a nosotros nos exige nuestro gobierno y ante quien respondemos legalmente, aunque hagamos la inversión en un país lejano desde el punto de vista de ellos, como es Argentina. Ellos se quejaban de la inseguridad jurídica y de temas también mucho más sensibles, como es el tema que ahora vuelve a surgir, el tema de la corrupción, porque aparecimos con una nota malísima de Transparencia Internacional en el puesto 108 sobre 146 países. Pasaba por ahí, ese era el planteo de ellos. No había suficiente transparencia como para poder hacer inversiones acá seguras y que no tuvieran después problemas legales con las leyes de Estados Unidos. Bueno, este bloque fue a ver cómo nos ven, ¿no? En el próximo bloque vamos a debatir entre nosotros. El próximo bloque se arma en serio, ¿no? Y vamos a debatir entre nosotros, con nuevos invitados. ¿Las queremos o no las queremos? ¿Las necesitamos o no necesitamos? Como el ejemplo del principio, Vilma y Horacio, ¿quieren vivir juntos o se van a separar? Así que repetimos con Fernando el televoto. Así es. Y después de repetirlo y irnos al corte, bien, vamos al debate. Cómo no. Para participar del televoto, marque desde su celular *4321. La pregunta de esta noche es: ¿necesitamos de las empresas extranjeras o podemos vivir con lo nuestro? Opción 1, necesitamos de las empresas extranjeras. La opción 2, podemos vivir con lo nuestro. Bueno, ya volvemos. Bueno, ahora estamos yendo ya al telón de fondo de la noche, que es el debate. Vamos a debatir con invitados que tenemos aquí si realmente la Argentina necesita esta presencia de empresas extranjeras tan grande como lo vimos al principio, o si podríamos realmente vivir con lo nuestro, y eso equivale de alguna manera a decir que si fueron beneficiosas o fueron perjudiciales en los últimos años, sobre todo que en los 90 aumentó enormemente la presencia del capital extranjero en la Argentina, ¿no? Entonces hemos preparado un tape corto para presentar un poco el debate, el ardiente debate de la Argentina de hoy en torno a este tema, y después vamos directamente a debatir entre nosotros. La relación entre la Argentina y los inversores extranjeros está más tirante que nunca. Muy lejos quedaron los 90, cuando éramos la tierra prometida para los capitales internacionales. Y en menos de 10 años se privatizaron o concesionaron 49 empresas públicas. Hoy, de las 500 empresas líderes que hay en Argentina, 325 son extranjeras. Si miramos la inversión directa extranjera, durante los 90 llegó a niveles del orden de los 12 a 15 mil millones de dólares por año. Hoy estamos en menos del 10% de aquellos niveles. Sin embargo, no todos creen que los 90
fueron una panacea. Si nosotros tomamos los datos correspondientes al periodo 1992-2001, el ingreso de capital extranjero total está en el orden de los 173.200 millones de dólares. De cada 100 dólares que entraban, solo 45 dólares iban con destino a la inversión. El resto, por lo general, tenía que ver con ingreso de capital de carácter especulativo que realizaba ganancias extraordinarias, rápidas y fáciles y que luego se fugaba al exterior. Solo el 6% de ese total tuvo efectos positivos sobre el país. Todos coinciden en que la inversión es fundamental para crecer y que tiene que llegar a ser por lo menos el 20% del PBI para que se noten efectos productivos. Pero la actitud oficial con eco piquetero de pedir un boicot a ciertas empresas extranjeras alertó a los inversores. Vinimos a escracharnos, a convocar al pueblo argentino a que no compre los productos de Shell. Todavía hay mucha incertidumbre. Yo le diría que todo lo que ganamos en credibilidad con el paso que dimos en la reestructuración de la deuda quedó en gran medida opacado por la imagen de los piqueteros bloqueando las estaciones de servicio. Devaluación mediante. Hay empresas de capitales extranjeros que muestran balances negativos y aseguran que perdieron al invertir en el país. Más de 30 empresas demandaron al Estado argentino reclamando 80.000 millones de dólares. Con este clima, ¿se puede volver a atraer capitales extranjeros? El inversor internacional va hacia aquellos lugares donde hay garantías de que no va a haber confiscación de su inversión, en primer lugar, y donde la proyección de su negocio se va a corresponder con la realidad. Lo que no podemos hacer es ahuyentar al capital. Y el capital es un animal muy huidizo y en este momento hay fuerte competencia en el mundo. Desde 1998, las inversiones en Argentina cayeron un 45% y recién en 2004 se notaron síntomas de mejora. Sin embargo, Brasil y Chile son los países latinoamericanos predilectos del capital extranjero. Argentina se quedó atrás, pero crece a un ritmo que puede resultar interesante a los inversores. El problema principal nuestro no es tanto cómo llega la inversión, sino cómo retenemos lo que aquí generamos para transformarlo en inversión productiva y asumir que la inversión extranjera debe ser complemento de la estrategia de desarrollo que adopte el país. El panorama es contradictorio. ¿Invertir en Argentina da miedo o es negocio? Bueno, así está planteado, creo yo, el problema. El diputado Mario Cafiero, de Soberanía Popular, quizá nos puede hacer su evaluación de si nos benefició o nos perjudicó y si tendríamos que atraerlos o más bien contenerlos y limitarlos. Bueno, yo creo que se habla de inversiones extranjeras como un gran globo que hay que saber de qué estamos hablando. Yo analizando la inversión extranjera directa, es decir, la que fue directo inversión, a mí me da que desde el 92 al 2001, es decir, la época de más liberalidad, eso representó 76.000 millones de dólares, como dijo usted. Pero relacionado con el Producto Bruto de la Argentina, fue solo el 3% del Producto Bruto. Y si nos fijamos adentro de ese 3%, solamente el 1% fue a inversión real. El resto fue cambio de firmas. Es decir, vinieron los españoles y compraron YPF, pero YPF existía. No trajeron nada nuevo al país. No trajeron ningún desarrollo tecnológico. Lo dijo el señor de Shell. 99,8% de los empleados de Shell son argentinos. Quiere decir que la verdad las cosas las sabemos hacer nosotros. Es decir, es el mito este de las inversiones extranjeras. Yo creo que daña el debate. Y veamos primero, antes de, digamos, veamos y después pensemos, no pensemos y después veamos. Yo creo que acá está faltando algo central, que es qué pasa con las inversiones de los argentinos. ¿Qué vamos a estar esperando que venga Vilma a casarse con Horacio si todavía Vilma no se casó con Alberto, que es el argentino que tiene la plata afuera? Afuera del país hay 130.000 millones de dólares fugados. Es decir, plata ganada en Argentina que se fue afuera, que está hoy rindiéndole a los bancos norteamericanos, ingleses, españoles, esa capacidad de crédito que no tenemos acá en la Argentina. Entonces primero sinceremos esto. ¿Qué le vamos a pedir primero a los extranjeros? Si nuestro ahorro no está en el país, ¿qué vamos a hacer, cínicos? ¿Que ellos no ven esto? Entonces,
La inversión extranjera, por supuesto, en un proyecto nacional de crecimiento puede servir para impulsar un poquito más, para ganar mercados, para buscar tecnología que no tenemos. Pero acá lo que está fallando es el motor. Es decir, hasta que los argentinos no pongamos este debate, y es el debate entre los que ganan plata en la Argentina, entre los ricos de la Argentina y entre los trabajadores, que año a año ponen un esfuerzo en aras de en algún momento recibir los beneficios de esto, pero ven que nunca lo reciben. Y así la Argentina tiene hoy un Producto Bruto per cápita menor que en 1974, 30 años de que estamos prometiéndole a los trabajadores que va a haber una recuperación y no la hay. ¿Por qué? Bueno, porque hay una suerte de lucha social, económica, donde, bueno, los sectores ricos del país han decidido fugar y estamos esperando que vengan los extranjeros a hacer lo que nosotros no sabemos hacer. Esta es mi visión. Hugo Martínez, diputado de Recrear. Así es. Lo he escuchado al otro diputado, su colega. Así es. Yo creo que hay un problema con más que nada, con la forma como nosotros en la Argentina planteamos este tipo de debates. Estaba la discusión del editorial de Vilma y Horacio, pero me parece que hay como un tema previo, que es cómo la dirigencia enfrenta estos problemas en la Argentina, no ahora, sino desde hace muchos años. En vez de discutirse el problema, por lo general, no lo digo por Cafiero de ninguna manera, ni por los que están acá, en vez de tratar el problema como problema, empieza una acusación recíproca de intenciones. Y este es un tema que tiene detenida la consideración de los problemas en la Argentina, y este tema en particular, sin duda. Los que creen que la inversión extranjera es necesaria, acusan a la otra parte de anclados en el pasado, izquierdas trasnochadas, y quién sabe de cuántas cosas más. Los que, por el contrario, no quieren el capital participan de la idea de vivir con lo nuestro, hablan del neoliberalismo, del consenso de Washington y una cantidad de cosas. Pareciera que no podemos ponernos a trabajar, y este es un dato clave porque afecta a algo que nosotros todos como país consentimos, que es la inteligencia argentina. La inteligencia argentina sería resolver el problema, porque mientras nosotros estamos discutiendo estos temas, los países vecinos, digamos Chile, Brasil, que vienen de experiencias de gobiernos militares, de gobiernos democráticos, avanzan en áreas que nosotros en los últimos 20, 25 años nos hemos quedado atrás, sin distinción de partidos políticos o de ideologías. Por ejemplo, el tema de la inversión que acabamos de ver, que se mencionó hoy, que son datos de la CEPAL respecto de la inversión directa en Latinoamérica. Las palmas aparentemente se las lleva Brasil, pero en realidad se las lleva Chile, porque si corregimos por tamaños de economía, Brasil tiene 3 veces más inversión directa que la Argentina, pero Chile tiene 8 veces más inversión directa que la Argentina, con solo 7.000 millones. Brasil tiene 18.000 millones, pero vuelvo a decir, corrigiendo por las economías, Chile es el que se lleva, evidentemente, la mejor tajada de la inversión extranjera. Si lo tomamos en índices de pobreza, Chile ha bajado en 10 o 13, 10, 12, 13 años de 40% a 20%. Y nosotros hemos subido de 20% a 40%. Si nosotros nos manejamos con el desempleo tomado 1984, nos manejamos con un número que en la Argentina era el 6% y ahora es 12 o 16. No entremos a discutir si se incorporan o no se incorporan los planes de trabajar, pero lo duplicamos de cualquier manera. En el mejor caso que sostiene el gobierno, la tasa de desocupación está duplicada. Y Chile la bajó de un 14% a un 7%. Entonces, algo estamos haciendo mal y la economía y la inteligencia argentina está fallando. Yo creo que está fallando hasta la viveza criolla. Porque si fuéramos medianamente sensatos... Eso no lo permito. Eso ya no lo permito. Sí, porque si fuéramos medianamente sensatos, en vez de discutir en un torneo de acusaciones a ver qué perversidad tiene el que está de frente, y pusiéramos los planes arriba de la mesa, a lo mejor muchos planes se podrían integrar y podríamos recuperar esta ventaja que nos están sacando países vecinos
con los cuales la Argentina ha tenido históricamente una supremacía que hemos perdido hace 20, 25 años. Entonces digo, como propuesta, no esta mesa, porque esta mesa es una mesa cordial en donde por supuesto no existen este tipo de acusaciones, pero yo diría que la dirigencia política, además de Vilma y Horacio, se tienen que poner a pensar de si no estamos parados en este como en muchos temas, porque no hablamos de los temas, sino que hablamos de las intenciones del que no piensa como nosotros. Ahora, Hugo Moyano, ¿qué anduvo mal? Porque algo anduvo mal. No, vamos a estar de acuerdo todos, me parece, ¿no? Algo no anduvo de la Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que no anduvo en toda esta materia? Si nosotros, desde nuestro punto de vista, hacemos la evaluación, si fue beneficioso los capitales de la década del 90, yo creo que tuvimos en lo social un retroceso tremendo, en lo social. El endeudamiento creció, el empobrecimiento se generalizó, la desocupación avanzó. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, fue totalmente perjudicial para el país. Pero ahora ya está. Perón decía que la única verdad es la realidad. Esa es la realidad que hoy tenemos. Y lo que nosotros pensamos es con esa metáfora de Vilma y Horacio. Lo que nosotros creemos es que el Estado estuvo ausente en la década del 90 absolutamente, totalmente. Y hoy el Estado, a través del gobierno, tiene que poner normas para que las empresas que vengan a invertir, si es que vienen a invertir, porque todo el mundo habla de que vienen a invertir, vamos a ver si vienen a invertir, pero que tiene que determinar normas que no van a hacer lo que quiera como hicieron en la década del 90. Si nosotros tenemos en cuenta que las riquezas que generaban, las ganancias que generaban, se las llevaban del país, se las llevaban acá. El Banco Central lo actuaba de una casa de cambio, no era un banco central, era una casa de cambio, que cobraban el plata argentina y se lo llevaban afuera. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, yo creo que el mensaje del gobierno es, señores, vengan, pero no van a hacer lo que quieran. No van a hacer lo que se les dé la gana. No van a aumentar, sin que haya inflación, van a aumentar los costos. Porque no nos olvidemos que en la década del 90 no había inflación, había deflación, y sin embargo los productos aumentaban igual. Entonces, esto creo que es lo que se intenta del gobierno. Señores, vengan, pero acá no van a hacer lo que ustedes quieran. Y esto es creo que lo que ocurrió en Chile y lo que ocurrió en otros países. Van las inversiones, pero no venían como en la década del 90 acá, que eran todas inversiones especulativas, la inmensa mayoría. Ahora, todas las inversiones que vinieron a comprar empresas con los clientes cautivos. Lo tenemos en la empresa nuestra. Nosotros discutíamos, por ejemplo, aquí en Capital Federal había cuatro empresas de recolección. Capitales franceses y capitales españoles. Nosotros le decíamos, ¿alguien puede creer que un capital argentino pueda ir a comprar una empresa de recolección en Francia o en España? Es imposible de hacerlo. Sin embargo, después que las empresas se bancaron la hiperinflación, se bancaron los gobiernos militares, se bancaron todo, cuando la cosa estaba medianamente normalizada, venían los capitales de afuera. Porque no venían acá capitales a comprar un espacio, a construir una fábrica, traer los elementos necesarios y empezar a ocupar gente. No venía, o a fabricar lo que sea. No venía. Acá vinieron todos los capitales a comprar las empresas con los clientes cautivos, como las telefónicas, como todas las empresas que conocemos. Entonces, en ese sentido, creo yo, que tuvimos un retroceso muy, pero muy importante. Y este es producto de lo que estamos viviendo hoy. Enrique. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que, para seguir unas metáforas, estamos en un falso dilema. Si me parece no tiene nada que ver Horacio y Vilma, digamos, en esta historia, sino que es básicamente si queremos inversión o no queremos inversión. Esta diferenciación entre extranjero y nacional es una diferenciación muy vieja en el mundo, porque hoy, en medio de la globalización, ¿qué es un inversor extranjero? Un argentino que tiene la plata afuera y compra acciones de Shell y que invierte en Argentina. Un acreedor de la deuda externa. Un acreedor de la deuda externa era el futuro jubilado al que le acaban de hacer la quita más grande de la historia, o el bonista de Japón, o
para seguir con el ejemplo del Estado, ¿qué fue más útil en la década del 90? ¿El Estado santacruceño que se llevó la plata afuera o Telefónica que puso plata en Argentina, o Repsol que puso plata en Argentina? O sea, me parece que lo que necesita Argentina es inversión, y eso está claro. Y sin inversión ni se va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores argentinos y por supuesto ni va a haber la tasa de crecimiento que hace falta. Todos estos países que hoy, digamos, miramos con cierta envidia, y Chile es un ejemplo más cercano porque lo tenemos ahí, porque vive el mismo afuera que nosotros, digamos. En todo caso, si el mundo es malo, es tan malo para Chile como para la Argentina, digamos, no tiene la ventaja de España, que estaba en Europa, o de Irlanda, que estaba en Europa, o de Australia, que estaba en el Commonwealth, digamos. ¿Cuál fue su tasa de crecimiento? Y de qué depende, y de lo que no hay misterio, de mucha inversión. Entonces, sean argentinos, extranjeros, sean de donde sean. Ahora, ¿por qué en la Argentina ha habido más clima para fugar capitales o para llevarse ganancias extraordinarias en lugar de dejarlas y reinvertirlas? Ese es el dilema que tenemos que plantearnos hoy, mirando para adelante. Es decir, bueno, ¿qué reglas, qué estrategia, qué cosas, qué programa ofrece, qué plan de negocios tiene la Argentina, para usar un término quizá un poco empresarial, para ofrecer, no al inversor extranjero, a la inversión? Y después vienen los argentinos, los extranjeros, los argentinos que puedan repatriar capitales en un marco jurídico particular, a lo mejor el gobierno de Santa Cruz devuelve la plata, qué sé yo, o vienen los inversores extranjeros que hoy prefieren ir a Chile o prefieren ir a Brasil. Pero lo que le ha pasado a la Argentina en todos estos años es que hemos generado condiciones más para expulsar que para atraer, o si no, para atraerlos tuvimos que ofrecer ganancias extraordinarias o premios extraordinarios para compensar todo lo que hacíamos mal. Entonces, dice, ¿cuánto rinde invertir en la Argentina? Y tenés que pedirle a una inversión argentina, un argentino o un extranjero. Tenés que pedirle lo normal, más el riesgo de expropiación, más el riesgo de que estos tipos cambian la regla cada media hora, más el riesgo. Entonces, finalmente terminás haciendo, efectivamente, dándole ganancias extraordinarias que en un país normal no serían extraordinarias. Bajaría mucho. Entonces, hoy para adelante, ¿cómo podemos hacer para que la tasa de rentabilidad de la Argentina sea lo suficientemente baja como para atraer la inversión? Porque si vos le pones una tasa muy alta, vienen aventureros, no vienen inversores. ¿Y cómo podemos hacer para que las reglas estén funcionando a tal de que alguien quiera venir y quedarse en la Argentina, sea argentino o sea extranjero? Porque efectivamente se han ido argentinos que no invierten en la Argentina, sino que le financian el crecimiento a otros países, y hay extranjeros que han preferido ir ahora a Chile o a Brasil o a otro lugar. Ahora, este no es el dilema que plantea el presidente, porque la verdad es que el presidente está en medio de una campaña electoral y lo que plantea son, estos inversores extranjeros no los quiero a otros. Porque PDVSA, Venezuela será muy hermano latinoamericano, pero a los efectos de la inversión es un inversor extranjero, digamos, y también tendrá sus prioridades, digamos, desde el punto de vista de los objetivos de Venezuela y no de los objetivos de Argentina, con mucha razón, por supuesto. O el presidente que plantea, dice, bueno, queremos crecer en el sector turismo, hoy estamos poniendo todos los esfuerzos y con mucha razón. Ahora, en turismo no se puede crecer sin inversión extranjera, porque vos necesitas una marca internacional para hoteles, porque un ciudadano, no sé, francés que quiere venir a Argentina, no averigua cómo es el Hotel Grondona Palace. Dice, bueno, mira la lista y dice, bueno, vamos a una marca que sea parecida a la que yo conozco en el resto del mundo, y entonces necesita un socio extranjero para esto. O en el agro, la gran revolución verde de la Argentina, que podemos exportar 80 millones de toneladas, se ha hecho con tecnologías de semillas que ha sido local y extranjera, o maquinaria, en fin. Esta historia de separar los tipos de inversiones no tiene sentido. Ahora, lo que tampoco tiene sentido es que en medio de este dilema argentino, que es cómo traemos la inversión, estemos encerrados en este discurso de campaña, porque en el fondo al presidente le da mucho rédito, porque a nosotros nos gusta, como a quién no le gusta poder tener a alguien a quien echarle la culpa, digamos. Es decir, es mucho más cómoda la posición de víctima que de protagonista para cualquiera, lo digo como, digamos, un ser humano, digamos, más allá de las actividades que uno tenga. Pero lo cierto es que cuando nos ponemos en esa posición y cuando entramos en esa campaña, no hacemos el verdadero debate que se plantea, que es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para no repetir los errores de los 90 o de los 80 o de los 70, para decir, ahora queremos esta estrategia, tenemos este plan, queremos atraer inversores argentinos, franceses, italianos, yugoslavos, los que quieran venir a generar, porque finalmente termina generando trabajo en la Argentina. Un inversor extranjero de las empresas de recolección de residuos, supongo que tenían camioneros argentinos, y como decía antes Mario, citando a la gente de Shell, el 98% somos argentinos. Además, tenemos alguna ventaja. Nuestra única ventaja es que todavía tenemos cierta calidad de recurso humano, cierta educación que todavía no se ha perdido. Entonces me parece que seguir encerrados en esta historia de separar, además en un mundo
del mercado de capitales de hoy, que no se sabe qué es extranjero, qué es argentino, porque muchos de esos capitales fugados a lo mejor han vuelto a la Argentina disfrazados de inversiones de algún tipo o no. Y finalmente terminamos teniendo en medio de eso este clima tan hostil, que al final no es que aleja la inversión, la hace más cara. Entonces, como la hace más cara, finalmente terminás dándole premios extraordinarios a quienes no lo merecen, ¿no? Bueno, yo voy a pedirle a Jorge, Eili, como estamos... A mí tengo un problema yo. Se me ponen todos muy civilizados. ¿Vio? Siempre se me ponen civilizados. No se puede rebatirlo. Bueno, esto es lo que yo quería. Bueno, si entonces, porque... ¿por qué Jorge induce un poco a una... En fin, bien. Está bien que el país está medio afectado por un problema de mala educación. Claro. Espero que me afecte también un poco a mí, porque no quiero estar fuera de tono, ¿no? Jorge, ¿por qué no los hace? Acá ya hay uno que pidió que le quiere pegar a aquel, no sé. Bien. Mariano, lo que yo quería comentar, en los últimos días, y esto se ha difundido, se conoció un índice llamado de libertad económica, ¿no? Lo produce una fundación, Heritage Foundation, y Argentina quedó muy mal parada, pero esto se conoció, esta información se dio a conocer, pero no se dieron a conocer mucho los detalles de por qué. Y sabes que uno de los principales temas que plantea esta fundación dice que en la Argentina no se respeta la propiedad privada. Me parece que hubo señales en los últimos 4 años que dieron muestras contundentes de esto. Y recién, creo que fue el diputado Cafiero hablaba de Chile, que capta inversiones, se habla de la baja del desempleo. Fue, claro, el diputado Martínez. Habló de la baja del desempleo en Chile, de que capta inversiones. Chile, no hay que olvidarse, hace solo un año firmó un acuerdo de libre comercio, o sea, abro mi economía a los Estados Unidos. Y hoy tiene un desempleo de 8%, sigue bajando, sigue entrando dinero a Chile. Digo, si tenemos que mirar a los ejemplos, me parece que a veces esta idea, como dice Enrique, si el capital es argentino, es externo, no importa. Lo importante es que venga capital, que entre, que quiere invertir. Ahora, Mario, ¿usted no está de acuerdo con esa idea de Sebach? No, en absoluto. Creo que si creemos que es lo mismo un empresario nacional que un empresario extranjero, nos equivocamos. Como si también pensamos que es lo mismo una deuda interna que una deuda externa. Es decir, ¿qué es un empresario nacional? Bueno, alguien que se queda en el país, en las buenas y en las malas, y que... ¿Cuál es el pacto del capitalismo? Que el capitalista tiene una ganancia, eso es un ahorro que le saca al trabajador, y el trabajador lo acepta porque, en definitiva, ese ahorro va a financiar inversión, que va a crear más empleo y que entonces va a dar... Pero si hay digamos, si nosotros pensamos que ese ahorro se va y no nos importa si es nacional y lo deja y de alguna manera acumula el crecimiento en la Argentina, le damos el mismo tratamiento al que viene, se va y tenemos que estar así poniéndonos lindos para que nos vengan a invertir y que nos toque a nosotros, que no les toque al vecino, que vengan a mi casa. No, eso no es un país serio, en absoluto. País serio el que tiene una política para defender en este mercado competitivo la inversión nacional, el capitalismo nacional y lo mismo la deuda. Decimos, salimos del default, estamos todos contentísimos. ¿Qué quiere decir? Empezamos a pagar. Los capitales que ahorramos, el superávit, empezamos a pagar. ¿Para qué? Para esperar a que vengan, ahora despertar la confianza de los capitales extranjeros y con esa plata crecer. Bueno, esto me parece que ya nos pasó, ya nos equivocamos. Tenemos que hacer una diferencia muy clara entre lo que es nacional y lo que no es nacional. Y lo que es nacional, no es nacional, bueno, ver en qué puntos. Pero no abrirse así, porque así no fue. Y ni me quiero saber lo que puede pasar en Argentina si tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Por favor. ¿Puedo agregar una cosa? Es decir, posiblemente no me expresé bien, porque no estoy de acuerdo con lo que dice. Es decir, cuando yo digo no hay que distinguir entre el capital, o sea, hay que hablar de inversión, no de inversión extranjera o nacional, lo digo en el sentido de que tenemos que dar las condiciones para que haya inversión. Si te creamos esas condiciones, el primero que va a estar acá es el inversor nacional, porque vive en la Argentina, porque a uno le gusta gastar donde está estar cerca de su hacienda, digamos, vigilar su inversión. Para un inversor extranjero es distinto. Y es cierto que obviamente tiene otras estrategias, porque por supuesto, me imagino yo que, no sé, el presidente de Shell mira a Shell globalmente, no mira el interés de Argentina, como podría mirar, bueno, ahora no hay una empresa petrolera argentina, pero podría mirar, no sé, en su momento Pérez Compán, para seguir con un ejemplo. Ahora, lo cierto, en la práctica, es que si uno no crea esas condiciones, el primero que se va, paradójicamente, es el argentino.
es el local. De hecho, muchas empresas eran argentinas. Surgen en los números que mencionaba antes Mario. En cambio, el extranjero, como toma decisiones de más largo plazo y tiene otro tipo de estrategia, a lo mejor decide quedarse en medio de ese contexto. Ahora, por supuesto que si uno plantea primero, por eso decía primero el plan de negocio, si uno plantea primero la estrategia, el plan, y dice, bueno, en estos sectores así que queremos crecer, con estos incentivos, con estos castigos en todo caso, y en ese marco decimos, bueno, a lo mejor no queremos capital extranjero, no sé, en tal sector, bueno, será una decisión de la sociedad argentina, o queremos darle al capital nacional un incentivo adicional, no sé, un incentivo impositivo, fiscal o lo que fuere. Está, pero tiene que estar en el marco de una estrategia. Finalmente lo que terminamos haciendo, fíjese lo que terminó haciendo el presidente de Argentina. Teníamos una estrategia de empresa aérea nacional, que era la AFSA, del Estado. Yo no estaba de acuerdo, no importa. Que yo esté de acuerdo eso importa muy poco. Pero esa era la estrategia del presidente. Era la estrategia del gobierno argentino, tener una línea aérea nacional para poder defendernos del monopolio de aerolíneas o lo que fuera, que era una empresa extranjera. Aparece este episodio de San Luis, que es un episodio policial, en todo caso de corrupción, pero no es un episodio del transporte aéreo, y al otro día el presidente decide darle el AFSA a Lanchile. O sea, finalmente la estrategia de una empresa nacional era tener una empresa chilena argentina, que para mí bienvenido sea, pero se da de patadas con la propia estrategia. Entonces, de afuera preguntan, ¿pero cómo es esto? Tenían una estrategia, una empresa nacional y atraer inversión local, ahora resulta que quieren una empresa chilena, querían una empresa... Y seguimos sin saber si Vilma y Horacio quieren vivir juntos o no. Lo que pasa Tenemos dos opiniones, que hemos grabado un minutito cada uno, y vamos a completar el debate con estas dos opiniones. Primero, el diputado Ariel Basteiro, del Partido Socialista. Podemos querer a las empresas extranjeras, pero tendríamos que intentar vivir con lo nuestro. En los últimos años, la concentración y la presencia de las empresas extranjeras en la economía argentina fue cada vez mayor. Hoy, de las 200 empresas más importantes, siento que por facturación, por nivel de facturación, más de 170 son extranjeras, lo cual muestra el grado de dependencia que tenemos de capitales e inversiones del exterior. De esas empresas extranjeras, por cada dólar invertido giran a sus países de orígenes $3, con lo cual quizás lo que habría que trabajar es en políticas que traten de generar y dejar inversiones en nuestro país y ganancias en nuestro país. Y por último, me parece importante hacer una división sustancial en lo que necesitamos. Cuando las empresas son de servicios públicos que utiliza incluso los sectores de menor recursos, tendría que haber un más claro rol por parte del Estado en el control de las tarifas, en el control de los servicios, en las políticas que se implementen en función del desarrollo social de los sectores más humildes. Esa situación hace que, estando la mayoría de las empresas de servicios públicos en manos de capitales extranjeros, se priorice el lucro al servicio, con lo cual me parece que en ese plano puntualmente debería haber una modificación en las políticas y que sean las empresas de servicios públicos en manos del Estado, en manos de capitales nacionales que tengan un criterio y un desarrollo social y político en beneficio del país. Bueno, y la última opinión que vamos a oír, también por tape, es la de Mauricio Macri. Sí, bueno, estuve muy breve. Tendría que haber hablado más para el tiempo, ya está. Este debate lo dio hace más de 40 años el presidente Frondizi y exitosamente demostró la importancia de la inversión extranjera. Obviamente siempre con reglas de juego claras, tanto para los locales como para los extranjeros. La Argentina pudo crecer, desarrollarse, incorporarse a industrias en las cuales históricamente no eran propias de la Argentina. Entonces creo que hoy por hoy replantear ese tipo de cosas es una pérdida de tiempo. Es más, Sudamérica hoy está perdiendo frente a otras regiones del mundo en la lucha por atraer inversiones. Y en este continente, lamentablemente, uno de los grandes perdedores es nuestro país. Si vemos las estadísticas del año pasado, encontramos que Brasil ha recibido 10 pesos de inversión por cada peso que recibió la Argentina y Chile 4 pesos de inversión por cada peso que recibió la Argentina. Por eso Chile, con reglas de juego claras, políticas coherentes a lo largo del tiempo, ha logrado pasar de índice de pobreza de más del 45% a menos del 20%. Contrariamente a lo que nos pasó a nosotros acá en nuestro país, donde hemos duplicado la pobreza respecto a hace 10 años atrás, parte
porque no hemos sabido sostener un crecimiento en base a recibir inversiones tanto extranjeras como locales, porque no nos olvidemos que los argentinos tienen más de 100.000 millones de dólares fuera de la Argentina porque tampoco confían en su Estado y en sus gobiernos. Así que hay mucho para hacer con inversión extranjera y con inversión nacional. Bueno, vos no le pasaste letra, ¿no? No. Además yo soy de River. No, está bien. Ni hablamos. Bueno, vamos a recordar antes de irnos al corte el televoto, que ya quedan pocos minutos, así que hay que televotar ahora. O callar para siempre, ¿no? ¿Por qué no repite, Fernando, el televoto que estamos empeñados? Cómo no, para participar del televoto marque siempre desde su celular *4321. La pregunta de esta noche es: ¿necesitamos de las empresas extranjeras o podemos vivir con lo nuestro? Opción 1, necesitamos de las empresas extranjeras. O bien, la opción 2, podemos vivir con lo nuestro. Bueno, les agradezco muchísimo, por supuesto este debate es interminable, y en el próximo bloque vamos a dar el resultado del televoto, vamos a comentarlo un poquito, muy poquito, y vamos a hacer un pequeño apéndice sorprendente. Ya volvemos. A veces uno se pasa un poco con las comidas y las bebidas y el cuerpo se encarga de demostrarlo, produciendo acidez estomacal. En estos casos, tomando hasta 2 comprimidos diarios de Espaven, logramos reducir la producción de ácido del estómago. Los antiácidos que tomaste hasta ahora no reducen la producción de acidez estomacal, solo actúan una vez que el ácido se encuentra en el estómago. Hoy existe una nueva alternativa para el tratamiento de la acidez estomacal, Espaven. Se vende exclusivamente en farmacias, como todo medicamento de confianza. Bueno, antes de ir del televoto les quiero decir que el miércoles que viene, el 23, se cumple un año del asesinato de Axel Blomberg. Y yo quiero invitarlos muy especialmente a la misa y a todo lo que vamos a hacer ese día. Y para eso se ha presentado un spot de unos pocos segundos que querría que todos contempláramos. Creo que un poco me está ayudando Axel desde el cielo. Por favor, que estemos todos unidos en cambiar esta sociedad, en hacer una sociedad mejor, en hacer una Argentina mejor. Invitamos a todos a la misa que se celebrará en la Catedral el próximo miércoles 23 de marzo a las 18 horas. Recordaremos a Axel y a todos aquellos que murieron víctimas de la delincuencia. Todos los que fuimos conmovidos por lo de Axel y por lo de Juan Carlos Blomberg, vamos a estar el miércoles allí. Bueno, vamos a dar ahora entonces las cifras del televoto. A ver, Fernando, ¿cómo han sido ellas? Los resultados del televoto indican que el 82% opina que necesitamos de las empresas extranjeras y el 18% opina que podemos vivir con lo nuestro. Bueno, yo agregaría un pequeño apéndice a esta votación muy aplastante, que la recogí del debate, ¿no? Ustedes saben que hay relaciones matemáticas. Si un país invierte el 25% de su producción anual en nuevas realizaciones económicas, crece al 8 al 10%. Si un país invierte el 15%, crece al 3%. Es matemático esto, ¿no? Ahora usted me dirá, ¿por qué la Argentina está creciendo al 8% cuando no invierte? Hay muy poca inversión en la Argentina. Porque es lo que se llama el rebote, ¿no? Le está pasando a Venezuela también hoy. Si un país cae el 20%, el 25%, como cayó la Argentina en el 2001, 2002, el rebote de eso genera que algunos años después vuelva a ese nivel. Hoy estamos en el nivel del 98. El tema es cómo crecemos para adelante, solamente con inversión que sea superior al 20% del producto anual y estamos en el 17%. Así que hacen falta inversiones. Ahora, ¿por qué vienen las inversiones? Acá quizá hay un poco una idea casi romántica que algunos expresaron, que los argentinos inversores, como aman a la Argentina, ponen la pata acá.
Y los extranjeros inversores, como no la aman, no es así. Hay 130.000 millones de argentinos afuera. Entonces la inversión responde a una expectativa de negocios. ¿Es buen negocio la Argentina? Pongo la plata en la Argentina. ¿Hay otro lugar que es mejor negocio que la Argentina? La pongo afuera. Sea yo argentino, italiano o alemán. En el capital, desgraciadamente, no tiene bandera. Entonces el tema es cómo creamos las condiciones para que sea más atractivo poner plata en la Argentina que ponerla en otro lado, sea ese el que la pone, argentino o no. Esta es la realidad. Si no creamos un clima de negocios donde uno diga, yo pongo plata acá y saco lo razonable, y me lo aseguran que me lo van a respetar, voy. Si no, no voy. Tan simple como eso. Y me parece lo que decía acá Martínez, dejemos de discutir tanto, digamos, el sexo de los ángeles y pongámonos prácticos. ¿Cómo hacemos para que la Argentina vuelva a ser, con países como Chile, Brasil o México, un polo de atracción, y no países como Bolivia o Venezuela o Cuba, un polo de expulsión? Sobre todo que el 82% de los que votaron dijeron que Vilma y Horacio se tienen que arreglar. Veamos cómo lo hacen, ¿no? Y quiero terminar el programa con lo que les decía, un apéndice un tanto inesperado, porque asistí a dos expresiones, usted también, a dos expresiones insólitas en los últimos días. La primera fue la de Monseñor Baseotto, cuando le escribió esa carta al ministro de Salud, Ginés González García. Cuando usted repartió públicamente profilácticos a los jóvenes, recordaba el texto del Evangelio, donde nuestro Señor afirma que los que escandalizan a los pequeños merecen que les cuelguen una piedra de molino en el cuello y los tiren al mar. Monseñor Antonio Juan Baseotto. Ahora, esta expresión es imprudente. Él no inventó la frase, está en el Evangelio, ¿no? Pero ese momento me pareció que era irritar. Por cierto que el gobierno se irritó. Lo quiso hacer echar por el Vaticano, le hizo un decreto en que le quita su jurisdicción eclesiástica, en fin, una irritación brutal, ¿no? Esa fue una imprudencia que recibió quizá un castigo desmesurado. Ahora, esta otra que voy a pasar ahora, hasta ahora no ha recibido ningún castigo. Yo creo que me parece que el Papa se pasó de rosca y ojalá que si él cree en Dios, que Dios no lo perdone, se tiene que ir de cabeza al infierno, si es que hay infierno, y que se queme vivo en el infierno. Ahora, yo tengo entendido que Baseotto no era parte del gobierno, es decir, no era amigo de Kirchner, pero que tengo entendido que esta señora es vocera casi oficiosa del gobierno del presidente Kirchner. A uno, por cometer una imprudencia, lo han castigado, diría, en forma frontal. A la otra, por decir una blasfemia, nadie le ha dicho del gobierno hasta ahora nada. Es la Argentina de los hijos y los entenados. Hasta el domingo.